¿Te ha pasado alguna vez estar en casa solo, tranquilo, sin nada que te distraiga o moleste, en silencio, pero en lugar de percibir ese silencio, escuchas un pitido constante, aunque no haya nada a tu alrededor que pueda producirlo? Si es así, debes saber que has experimentado lo que se conoce como acúfenos o tinnitus, que no es más que escuchar un ruido constante, como puede ser un timbre, un pitido, un zumbido o un chasquido, sin que realmente haya nada que lo produzca. El tinnitus no es un trastorno característico y único del siglo XXI, pues podemos encontrar referencias antiguas de su existencia. El mismísimo Leonardo da Vinci lo padecía y se estima que 1 de cada 7 personas en el mundo sufre de acúfenos. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres saber qué es el tinnitus, cómo se produce y una técnica para intentar aliviarlo. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Por si todavía no te has enterado, saco vídeo nuevo sobre temas de salud los martes y los viernes, por una salud mejor. El modo en que se forman los sonidos en nuestros oídos es complejo, ya que las ondas chocan contra el tímpano y crean vibraciones que movilizan todo un mecanismo en el oído interno, que harán que se produzca una respuesta química que después se transformará en impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos son los que serán llevados al cerebro, donde se transformarán en los sonidos que percibimos. Lo que sucede con los acúfenos es que los impulsos nerviosos que producen estos sonidos tan molestos no entran a través del oído, sino que se generan en el mismo sistema nervioso central. Cuando no padeces tinnitus, esos impulsos nerviosos que producimos nosotros mismos dentro del sistema nervioso central son muy importantes para una correcta audición, ya que, digamos, esta actividad basal es la que nosotros codificamos como silencio, para que cuando aparezca algún sonido, esa actividad va a cambiar y permite a nuestro cerebro diferenciarlo del silencio. El problema es que un sistema auditivo dañado puede modificar de algún modo esa actividad basal de nuestro sistema nervioso. Cosas como ruidos fuertes, como puede ser música muy alta en una discoteca, algunas enfermedades, algunas toxinas, algunos medicamentos o incluso nuestra edad pueden provocar daño en el sistema auditivo. Este daño puede ser temporal y mejorar en unas horas, o si el daño es muy extenso, puede ser permanente e incrementarse con el paso del tiempo, haciendo que nuestro sistema auditivo sea menos fino. Vaya, que perdamos audición. Existen un tipo de células en el oído interno conocidas como células ciliadas, que son claves para la capacidad auditiva, ya que son las encargadas de la detección del sonido en el oído interno. Las células ciliadas conectadas al nervio auditivo son las responsables de enviar la información al cerebro y responden a estímulos intensos. La exposición a ruidos demasiado altos puede dañar las células ciliadas, por lo que los sonidos entrantes producirán señales nerviosas más débiles, pudiendo incluso perderse algunos sonidos habituales del ambiente. Para compensar la pérdida de audición, nuestro cerebro aumenta la actividad neuronal, digamos que buscando cómo mejorar la calidad de la señal acústica y que esa señal sea más clara. Vaya, lo que intenta es poder oír los sonidos débiles. Pero en este proceso lo que sucede es que el cerebro modifica la forma en que percibe el silencio. De modo que aunque no exista ningún ruido, tampoco habrá silencio.
Esto que os acabo de describir se conoce como acúfenos subjetivos y debéis saber que casi todos los casos de acúfenos son subjetivos y es un síntoma asociado con casi todos los trastornos del oído, desde el daño de las células ciliadas que os he dicho antes, un tapón de cerumen o una otitis media. Los acúfenos en sí mismos no tienen consecuencias negativas, pero en algunas personas pueden traer a la memoria recuerdos traumáticos o causarles ansiedad. Los acúfenos pueden provocar a su vez insomnio, ansiedad o depresión. Y aunque no existe una cura conocida para el tinnitus subjetivo, lo más importante que podemos hacer es contactar con un buen médico especialista otorrino-laringólogo para que establezca un diagnóstico y nos ayude a desarrollar una estrategia para manejar ese sonido angustiante. Algunas de las estrategias para reducir o evitar los acúfenos serían tratar la pérdida de audición, que como ya hemos visto es la causa subyacente de la aparición del tinnitus. Esto puede hacer que desaparezcan esos ruidos tan molestos. Así, por ejemplo, la corrección de una hipoacusia con un audífono alivia los acúfenos en el 50% de los pacientes. La eliminación de la cera de los oídos también puede reducir los síntomas de tinnitus o incluso cambios en la medicación que tomas, si es que es esa la que pudiera estar causando el tinnitus o la hipoacusia, es posible que el médico te recomiende el cambio de medicación por una diferente que no te produzca hipoacusia o tinnitus. Muchos pacientes comprueban que el ruido de fondo enmascara los acúfenos y utilizan la sonoterapia, en la que se utilizan sonidos de fondo como la lluvia, el canto de los pájaros o inclusive música para enmascarar los acúfenos y poder, por ejemplo, dormir. Algunos elementos comunes, como un ventilador, un humidificador o el aire acondicionado en el dormitorio, también pueden ayudar a que el tinnitus sea menos perceptible por la noche. Si el problema subyacente es una mala circulación o mala microcirculación a nivel del oído, mejorar ese flujo sanguíneo puede ayudar a reducir los acúfenos. En este caso puede ser útil el uso de Ginkgo biloba para mejorar esa microcirculación en el oído y reducir así los acúfenos. Y ahora viene la técnica de los 30 segundos. Existe un vídeo en YouTube en el que nos muestran una práctica o un mecanismo mediante el cual afirman que se reducen los acúfenos. La técnica consiste en poner los dos dedos, el dedo índice sobre el medio, haciendo presión y hacer una especie de chasquido. Pero hacerlo aquí, detrás de la cabeza. Os dejaré el enlace del vídeo en la caja de la descripción. Os presento esta técnica, pues aunque no presenta ningún respaldo científico y puede no funcionar, el vídeo realmente contiene un montón de comentarios en los que la gente manifiesta que les ha funcionado. Como el estrés y otros factores mentales, por ejemplo la depresión, pueden agudizar los síntomas, esforzarse por diagnosticar y tratar estos factores puede ser de gran ayuda. Muchos pacientes se tranquilizan al conocer que sus acúfenos no representan un problema médico grave. Los acúfenos también pueden empeorar por la cafeína y otros estimulantes. De modo que los pacientes deben tratar de eliminar el uso de estas sustancias. No poder disfrutar del sonido del silencio puede ser muy problemático y también molesto. Los acúfenos o tinnitus demuestran que nuestro cerebro está constantemente escudriñando en lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque falle al fijar el umbral de nuestros sonidos internos. He leído por ahí que tener acúfenos sería como espiar a tu cerebro hablando consigo mismo. El problema es que seguramente es una conversación que no quisieras escuchar. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías las causas de los acúfenos o tinnitus? ¿Padeces o has padecido en algún momento de tu vida de tinnitus? ¿Vives con ello o cómo lo solucionaste? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase "detener el tinnitus",
Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre los beneficios de 9 plantas medicinales más utilizadas, que si todavía no lo hubieras visto, haces clic aquí, lo abres con el botón derecho del ratón en una ventana nueva y lo ves un poquito más tarde. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Ana Barroso, que nos comenta que las hierbas y la medicina tradicional son como mundos incompatibles. Y yo creo que tiene razón. Y no deberían estar tan alejados. Es un sinsentido. Gracias por comentarlo. Un abrazo. Yoleira Yánez, que nos dice que para mantener la salud nos da una receta que hace ella. Y que ha pasado el bichillo y que está recuperándose y ya llega a hacer su rutina de ejercicios. Gracias por contarnos tu experiencia. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Vamos con ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Que tu comentario tenga por lo menos un like. Demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña, no más comentarios sin ningún me gusta. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálale un like al vídeo que es gratis y comenta, pues ayuda a que llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor suplemento anti-envejecimiento. Súper bien.